degradación se hace indiscutiblemente. ¿Y qué es lo que se ve? ¿Cuánto se parecen las células malignas a las células animales? El órgano. Esa es la gradación. Hoy día lo vamos a tocar. No solamente vamos a hablar de gradación, sino también vamos a hablar de estadio del gas. ¿Cómo pueden apagar la? ¿Conoces algunas sustancias que son cancerígenas? ¿Conocen alguna? Pero ahí salió que la tarmacina. La gaseosa no fue algo que viene. Todas las gaseosas oscuras, las gaseosas de colores, usan colorantes que están que vienen. El amarillo, el rojo, cosas que ya están consideradas en el FDA como cancerígenas. Pero es que no quiere decir que hoy día me tomé una gaseosa y ya me voy a morir de cáncer. Y bueno, y también, bueno, y el formol es cancerígeno. El formol es cancerígeno. Pero no porque huelas un día, una vez al mes. Y por ejemplo, ¿cuántos años estoy esperando que me aparezca mi cáncer? Pero hasta ahora no sé. No se manifiesta. 10 años. Desde que he empezado, porque después comencé enseñando anatomía. En anatomía se preparaban a los cadáveres y sacaban. Pero no sé, hasta ahora no pasa nada. Pero sí lo estoy esperando. Dice, ¿cómo se expresa? Bueno, y hay otras más, y ahora vamos a ver dónde están, ¿no? Pero necesariamente las sustancias cancerígenas o los carcinógenos tienen que ser en una dosis suficiente que provoque la alteración genética de las células. ¿Qué quiere decir? Yo me pongo una vez, dos veces, tres veces y ya tengo, y la célula que está ahí, vamos a hablar de iniciación, está iniciada. Lo que tiene que haber una dosis suficiente, ya la es. Quiero porque sea la última clase y no se ponen atención. Bueno, y otra cosa también, los efectos del cáncer. Ustedes han visto cómo tienen en común los pacientes con cáncer. Se le cae el pelo. Debilidad. ¿Qué más? Para que haya una debilidad que tiene que ver, o sea, está bien bonito, bien papeadito, está débil. La caquexa. Todo paciente de cáncer sufre de caquexa. Y por supuesto hay debilidad. Sí. Paciente que ya tiene cáncer ahí. ¿Sí? Ahora, por eso, algunas veces la baja de peso, cuando se baja de peso sin ninguna razón y sin ningún motivo, también puede ser esta sucediendo. Vamos a ver otros efectos más, como manifestaciones clínicas que se denominan los síndromes clásicos. Que muchas veces esto no tiene nada que ver con el humor y que probablemente, en algunos casos dicen que no tiene nada que ver con el humor, pero sí probablemente sean los efectos en la metástasis. O también puede ser la primera manifestación clínica de un cáncer que todavía está oculto. Por eso es importante mencionar. Resultado del aprendizaje. No sé por qué lo han puesto con letritas bien chiquititas, ¿no? Bien chiquititas, como para que no se dé cuenta. Dice, vamos a aprender las bases de
los agentes carcinógenos gradar, se llama gradación, no se llama graduación. Como mucho cuando habla de graduación epiteloide, epitelioides, el estileiomioma, ¿cómo le dice? Leioma. Esta noche estaba escuchando del grupo de arte, un desastre. No sé si dicen que no hemos tenido bueno, y los agentes carcinógenos de gradación y descalificación. Gradación, no es graduación, porque nosotros vamos a darle qué cosa, vamos a darle grado, cuánto se parece, cuánto no se parece. Y estos grados van también relacionados a la agresividad de las células cancerosas. Por eso cuando ustedes ya aprenden el grado, cuando tengan un resultado de un estudio histopatológico, va a venir el grado y ya sabrás que se refiere. Bueno, y la estadificación es darle un estadio al cáncer, pero este estadio lo hace el clínico o el odontólogo, mientras que la gradación lo hace el patólogo, o sea, aquel que examina el tumor, el cáncer microscópicamente. Contenidos, aquí viene todo lo que tenemos que hacer. Los agentes carcinógenos. A ver, vamos a poner la profesora le gusta a los padres. No saben que ustedes tienen. Bueno, pero es un resumen, ¿no? Algo para entrar nuevamente al tema. Los agentes carcinógenos pueden estar en el ambiente como productos químicos, como radiación, como virus. Necesariamente tienen que causar mutaciones en el genoma de las células somáticas, pero también nos dice que esto también puede deberse a mutaciones que se han heredado del padre o de la madre, como los genes supresores. ¿Se acuerdan de los oncogenes y los genes supresores? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de los genes supresores y los protoncogenes y los genes supresores? Sí, por lo menos como nombre. Bueno, entonces acá está, miren, los protoncogenes, que cuando estos sufren una alteración se convierten en oncogenes. Los genes supresores, ¿cómo se expresa el cáncer? Cuando se inactivan. Y los genes que regulan la apoptosis alterando. También que se es último día de clase. ¿Te da vergüenza? No. Tienes que pagar. El beneficio para todas las secciones. Entonces, nos dice también que estas alteraciones para que un protocogene se convierta en un cogene, necesariamente las lesiones, ¿cuáles son? Principalmente, la más común de todas, las mutaciones reordenamientos cromosómicos, amplificación, translocaciones. Eso es lo que puede hacer o puede transformar un protocogene en un oncogenes. Y ahí las células se mueven. En cambio, los genes supresores, ¿qué tienen que hacer? Inactivarse los dos alelos que siguen. Y por eso el resultado, por eso viene la hipótesis de Nuxo de los dos golpes, ¿no? ¿Y qué significan los dos golpes? Los dos alelos del gen preciso. ¿Okay? Los genes supresores son genes precisos. Bueno, después de todo, puede suceder esto, de que los protocogenes se convierten en oncogenes, puede suceder que los genes supresores se inactivan, como es el de los genes que regulan la apoptosis también se alteran, y que tenemos una expresión de productos genéticos alterados.
y luego con una progresión tumoral y más mutaciones que pueden ser adicionales, pero que también pueden ser complementarias, y ya tenemos un tumor maligno. Bueno, esa es la clasificación de lo que ya les hemos visto y lo leemos. Vamos de frente a los agentes carcinógenos químicos. Miren, dice que este cirujano atribuyó, Percival Pott, atribuyó correctamente el cáncer de la piel escrotal de los desorinadores. Dice que todos los desorinadores, cuando ya se jubilaban, ya estaban avanzados de edad, la mayoría tenía cáncer de escrotal. Todos tenían. Bueno, este señor comenzó a estudiar y a ver qué es lo que sucedía, qué estaba pasando. Entonces le hizo una observación, un estudio, y él dijo y aconsejó que al gremio, aconsejó y ellos exigieron a sus miembros, este señor dijo, mira, ¿saben qué? Dile a todos que se vayan, todos los días. Una medida simple, exigieron que todos se vayan, que todos sus miembros se vayan. Y miren lo que dice acá, desde entonces ninguna medida de salud pública ha cosechado tanto éxito para controlar el cáncer. No para desaparecer, sino para controlar. ¿Eso qué quiere decir? Que los casos de cáncer del escroto disminuyen. Entonces, él pensó que el hollín, no dijo, entonces lo que pasa es que el hollín debe tener una sustancia que produzca o que origine el cáncer, y tiene razón. En el hollín hay sustancias cancerígenas, claro que sí. Pero para eso tiene que haber una exposición prolongada y continua. Digo que no limpiaban una chimenea cada 15 días, todos los días tenían que hacerlo. Y si no se bañaba, ese hollín entraba en un contacto directo, constante y continuo, todos los días con el hollín. ¿Y qué hay en el hollín? En el hollín hay una sustancia química que pertenece al grupo de los hidrocarburos aromáticos que se producen por combustión. Ahí está, en el hollín. Ahora, aquí viene ya la pregunta, ¿no? ¿Y qué tiene la piel del escroto que no tenga la piel del cuerpo? Entonces, quiere decir que la piel del escroto tiene una mayor exposición a esto, o el que el hollín se queda ahí. Y si no se vaya, se sigue quedando. Y por eso, cuando se baña, todo lo que queda en la piel del escroto sale. Y al día siguiente, otra vez y cuando termina, se baña. Entonces, se corta un poco la exposición con este baño diario y por eso se controló esta. Se controló. No se eliminó ni se curó ni nada. Se controló. Quiere decir que los casos, pero una medida tan simple como el baño ha podido proteger esto. Y este señor fue el que hizo el estudio de la observación. Y aquí está uno metido en el chino. Recuerden que antes no había calefacción ni nada. El calor en la casa era chimenea que metía su leña. Bueno, pero para la carcinogénesis química se demostró que había dos etapas. Se demostró en muchos experimentos, y ahora se va a hacer un experimento bien simple y que dice acerca de esta carcinogénesis química en dos etapas. Hay una etapa de iniciación y hay una etapa de promoción.
iniciación y promoción. O también le llaman promesa. Entonces, ¿qué significa la etapa de iniciación? Entonces, acá en la iniciación es la exposición a un agente carcinógeno. La exposición a un agente carcinógeno que va a producir cambios genéticos irreversibles en las células. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una dosis suficiente para que produzca este cambio genético, esta alteración, esta transformación. ¿Ya? Solo así las células se pueden iniciar. Entonces, esta sustancia carcinógena tiene que tener una dosis suficiente que produzca este cambio. Si no, no. Y a esta sustancia se le llama sustancia iniciadora, como esta agente carcinógeno iniciador. Sí, pero sin embargo, las células iniciadas no son lo suficiente para que se produzca el tumor. No. Las células están ahí, ya se iniciaron, ya tienen su transformación, pero ahí se quedan. Por sí solas no van a producir. Las células iniciadas pueden aparecer morfológicamente normales y pueden permanecer quiescentes durante años. ¿Qué significa quiescente? Así que pocas para estar seguro. Muy bien. Entonces, esto que sufren las células, esta transformación, esta iniciación, te llevan para siempre. Siempre, o sea, así transcurren los años, y hasta que te mueras, vas a tener células iniciadas. A propósito, ¿tendremos células iniciadas? ¿Alguna vez nos habremos expuesto a una dosis suficiente de un agente carcinógeno? ¿Qué dice? Pero tenemos células iniciadas. Pero ¿qué pasa para que se produzca el tumor o el cáncer? La promoción. ¿Y qué es la promoción? Es la exposición a sustancias promotoras que tienen efecto sobre quién? Sobre las células iniciadas. Crea un entorno proliferativo en células iniciadas. Dice, las sustancias promotoras no producen por sí mismas proliferación, para nada. Y si producen algunos cambios, dice que son cambios reversibles. Y acá se va a demostrar en el experimento que estas por sí solas no producen. Bueno, y acá nos dicen que la progresión de la fase final del desarrollo tumoral, un tumor benigno evoluciona a un tumor cada vez más maligno, es un proceso denominado transformación maligna. En última instancia, los tumores malignos pueden curar. No todos los tumores benignos van a progresar hacia malignos. Hay ciertos tumores que lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué creen ustedes que lo hacen? Porque habrá más mutaciones, habrá más cambios necesariamente. No. Entonces vamos a ver, este es el experimento que se hizo. Se hizo en ratón. A ver, ¿qué sustancia se utilizó como agente carcinógeno? Dice que es un hidrocarburo aromático policíclico. ¿Cuál será? No sé. Pero lo ponen en la piel, dice, de costerilización, aplicación, pero le aplican en la piel de la pobre ratita, le aplican el hidrocarburo aromático policíclico del grupo 1. Nada más, no le ponemos más. ¿Y cuál es el resultado? ¿Quién es Espinosa? ¿Espinosa? ¿Quién es Espinosa? Bien, ¿cuál es el resultado? O sea, las células iniciadas solas no
tienen la capacidad para producir o proliferar. Por lo tanto, en el segundo grupo le aplica la sustancia iniciadora. Y ojo, miren, ¿qué están utilizando como sustancia promotora? El aceite de ricino. ¿Conocen el aceite de ricino? ¿Han utilizado? ¿En qué se usa el aceite de ricino? Hay una dosis. Si te lo quieres tomar, será lo utilizan en la cosmética, pero no, es un aceite denso, ¿no? Pero también es irritante. Pero el aceite de ricino también se utiliza como un laxante fuerte, irritante. Ahora están utilizando el aceite de ricino como un promotor. Ahora, las sustancias promotoras pueden ser diversas cosas, ¿no? Todo depende también cuál es la sustancia iniciadora y cuál es la promotora. La sustancia promotora puede estar en el ambiente. La sustancia promotora puede ser hasta la hormona. De diferente naturaleza para los diferentes también causas u origen de los problemas. Bueno, en este segundo grupo le ponen la sustancia iniciadora y le ponen repetidas veces el aceite de ricino, que es la sustancia promotora, cada semana, repetidas, intervalos quincenales o varios meses. ¿Y cuál es el resultado? El cáncer, el tumor, en la segunda, dice, acá en la segunda, según la bibliografía, dice que las células tienen memoria. No es que tengan memoria, sino que el daño que se hace es un daño permanente que ya no se le va a quitar a la célula. Si ya tenemos células iniciadas, las células iniciadas van a seguir con nosotros hasta que nos moramos. Si es que no nos exponemos a una sustancia promotora. Acá se deja por un tiempo, ¿no? Se deja por un tiempo, por meses, y luego se pone la sustancia promotora también cada 15 días por varios meses. ¿Y cuál es el resultado? Luego en el grupo número 4 es todo lo contrario. Primero se pone la sustancia promotora, luego la sustancia iniciadora y no funciona. ¿Y eso qué implica? Que solamente la sustancia promotora tiene efecto de proliferación del tumor en células iniciales. Por eso tiene que poner, pues, solamente el efecto sobre las células iniciadas. Por eso es que no hay tumores. Y en el grupo 5 se demostró que esta sustancia promotora no tiene capacidad para la proliferación o la función del tumor. Por eso no hay nada. Esto es el experimento que demuestra la carcinogénesis química en sus dos etapas, de iniciación y de formación. Bueno, y acá también hace como una síntesis de todo lo que estamos hablando. Pero acá hay un mensaje también bien importante y creo que también de darnos cuenta que nuestro organismo también tiene la capacidad de poder también eliminar los agentes carcinógenos. Porque dice acá, una sustancia carcinógena se puede eliminar por desintoxicación y nos ponen acá el término, excreción, se elimina. Este carcinógeno, si es de acción indirecta y necesita una activación metabólica, va a producir sustancias intermedias que son justamente las sustancias carcinógenas. Pero también esta, por desintoxicación, también se puede eliminar. O sea, nuestro organismo también tiene esa capacidad de hacerlo, pero que tiene que estar en buenas condiciones también. Ahora, este producto, por activación metabólica, se va a unir al ADN y va a formar ADU. Hasta acá, dice, aquí, esta célula, con esto, se puede ir al sistema de reparación del ADN. Si lo repara, la célula se vuelve a la normalidad. No pasó nada. Qué bueno, ¿no? Mismos caminos que todavía nuestro organismo lo debe realizar. O si esta no se puede reparar, entonces la célula es destinada a la muerte celular. No puede sobrevivir con ese daño, a morir. Y hasta ahí todo bien bacán, todo bueno. Pero ¿qué pasa si esta
si esta lesión permanece. Sobrepasa esto, sobrepasa la reparación, sobrepasa la apoptosis y tenemos ya una lesión permanente de ADN en células iniciales. Rápido, irreversible, de memoria, es decir, que este daño lo tiene con tiempo hasta que se muera, es una mutación. Luego viene la etapa de promoción. Necesariamente aquí la proliferación celular y diferenciación está alterando, claro, porque ya se está exponiendo a la sustancia promotora. Ya tengo un blog preneoplásico con proliferación, pero que también con mutaciones adicionales que ya va a conformar qué cosa, el tumor. Dice la el tumor. La sustancia promotora, recuerden que produce daños irreversibles, pero no altera en nada. Bueno, los carcinógenos químicos se han dividido en dos categorías: aquellos de acción directa y aquellos de acción indirecta, o también llamados procarcinógenos. Los de acción directa no requieren ninguna transformación química. Y aquí se menciona principalmente quiénes son esos agentes químicos de acción directa: los agentes alquilantes, que son terapias que se utilizan para la terapia antineoplásica. ¿Quiénes son? La ciclofosfamida, el cloranoxilo, el benzalán, y esos se utilizan como antineoplásicos, que se utilizan en la quimioterapia y que van a inducir a neoplasias linfóides, leucemias y otras formas de cáncer, pero principalmente linfomas y leucemias. Luego tenemos la otra categoría de acción indirecta, o también llamados procarcinógenos, que requieren necesariamente una conversión metabólica para que el producto o el carcinógeno final sea capaz de transformarlas. Y aquí viene el cuadrazo. Aquí están los principales carcinógenos. Acción directa: tenemos alquilantes y tenemos a los antineoplásicos, como son la ciclofosfamida, el cloranoxilo, el nitrosuro. Y luego viene el gran grupo de los procarcinógenos que requieren activación metabólica. Miren, comenzamos por los hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos. Ahí tenemos el benzalaceno, el sulfideno, dibenzetaceno, trimetilcolatrenes. Y estos hidrocarburos aromáticos se producen por la combustión. Mire, dice, la combustión se puede producir hasta fumando un cigarrillo. ¿Has fumado alguna vez? Nunca. Bueno, por lo menos fumo una vez porque a veces no ¿te has drogado? No te drogues, te mata la vida. El alcohol también, el borracho. Pero no porque un brillo, tampoco te vas a brindar nada, no hay nada mal. Luego se pierde la conciencia, porque ¿cuántas neuronas se te van a acabar? Imagínate, tomas y te drogas, me ponía a acabar. Te va a faltar neuronas. O de repente no llegas al mismo, 40 años, 50, ya están a la grabación, porque ¿qué estamos hablando? Retribuir la inversión. Bueno, chicos, pero así también como hay los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también tenemos las aminas aromáticas. Aquí está la beta-lactilamina, que viene en una sustancia que se llama la anilina. Esta anilina se utilizaba mucho en la industria del textil, en la industria de la tabaquería, no sé, otras cosas más, pero tiene una sustancia que necesita una conversión metabólica. Luego tenemos los colorantes azóicos, renil, amino, azobenceno, el amarillo de la mantequilla, el rojo de
de las cerezas marroquíes. ¿Quién le gusta la cereza? Las cerezas marroquíes. Y la gente se pelea cuando llega la torta cereza. Eso viene en la tienda, porque todos son locales. Cuando tú vas a comprar la cereza, ¿no has visto la cereza así natural? Diferentes productos, ¿sí? O son bien bonitos, pero las que vienen envasadas o son rojas, que te llaman. Entonces esas son, ¿no?, algunos colores que están prohibidos. Como dice ya no creo más o menos, claro, hay muchas sustancias que entran en la vista, otras que salen en las creencias y ya uno no sabe. Bueno, dentro de las mismas o los productos microbianos tenemos la aflatoxina 1, que lo produce un hongo que es el Aspergillus flavus. El Aspergillus flavus, que crece cuando los alimentos, generalmente los granos, no están en buenas condiciones de temperatura y sobre todo de humedad. Pero y otros como las nitrosamidas y las amidas, que creo que están relacionadas a los alimentos procesados, que también que usan conservantes. El cloruro de vinilo, que creo que está considerado como parte del plástico, que lo utilizan como un pegamento de plástico, ¿no? Y que está inactivo, no pasa nada. Cuando lo pones al calor, creo que sí. No sé si se libera o se activa, pero por eso no recomienda que pongan en microondas las cosas que dicen. Bueno, acá también están clasificados los insecticidas, los pesticidas, los bifenilos y los polifenols. El níquel, el cromo, que el níquel que creo que está en muchas de las cosas que utilizamos como pollas. Sobre todo esas que están en sus hablando en los lápices labiales que son permanentes, que usan también una especie de metal solamente, pero creo que ya están saliendo productos mucho más naturales que sí son permanentes. Aquí están allí. Bueno, acá nos ponen los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los carcinógenos más potentes, que necesariamente requieren una activación metabólica. Y se ha comprobado, dice, bueno, tumores distintos tejidos sobre la piel, los cánceres cutáneos, una vez inyectados, estos subcutáneamente inducen a sarcoma. Miren, la combustión se puede producir hasta con fumar, un cigarrillo. Ustedes, los que han fumado deben saber esto. Cuando tú has fumado y aspiras, no se enciende una llamita ahí. Y esa es la combustión. Vean estos hidrocarburos aromáticos. Por eso dice que está relacionado con el cáncer pulmonar. Un cáncer pulmonar con un individuo, un paciente que se fuma fundamentalmente cajetillas al día. Se fuma todos los días, constantemente. Entonces él sí tiene un contacto más directo con estas sustancias que lo hace a cada momento, todos los días, permanentemente, por meses, por años. También la combustión se puede producir en las grasas animales en el proceso de asar la parrilla. A veces cuando de tu parrilla cae una gotita de grasa en un carbón que está rojo y suena. Eso es combustión. Eso es combustión. Y se libera. Entonces, en esa combustión se están produciendo los hidrocarburos aromáticos. Quien come la parrilla todos los días, todos los días, imagínate que todos los días, o muchas veces, en término medio. Además que la carne dice que tiene también toxinas. Y además una carne, ingerir una carne, es lenta la digestión de la carne. Rojas, sobre todo las rojas. Pues si tómate algo para que la digestión sea más fácil.
también las aminas aromáticas de los fermentantes azoicos, aquí se menciona la anilina, que es un producto, o sea, el producto metabólico activo es la beta-naftilamina. Esta beta-naftilamina se produce en el hígado. Miren, la anilina entra, se produce la liberación en el hígado, pero no produce daño al hígado porque se conjuga. Y cuando se conjuga, bloquea la acción de esta sustancia mientras está conjugada. Pero esta sustancia de beta-naftilamina se elimina en la vejiga por la orina. Y en la vejiga hay una enzima que rompe esta unión y libera la beta-naftilamina. Por eso que aquí el cáncer no es en el hígado, ahí está, se secreta, se rompe por una enzima y lo libera. Luego nos menciona el colorante. Los colorantes de los alimentos como el amarillo de la mandarina, el rojo escarlata de las hojas de la marrasquina, las bebidas rojas. La he visto un montón que le gusta las bebidas amarillo, transparente. La margarina, bueno, la margarina que no tiene color, pues le tiene que poner color. Si no, ¿cómo sería la margarina? Transparente. Pero la margarina, no la mantequilla. La mantequilla que tiene. La margarina. La margarina es un compuesto químico. La mantequilla sale de la grasa. La grasa la baja, sale. Le echas sal y ya está. Bueno, las nitrosamidas y las amidas tienen posibilidad de que se formen carcinomas gástricos porque derivan de las nitrosamidas estables del nitrato utilizados como conservantes y que las bacterias convierten en nitrito. Por eso es importante que estos alimentos procesados o conservados, en el momento que termine su fecha de expedición, se eliminen totalmente. Porque después de esto puede llegar a contaminarse con las bacterias. Y las bacterias pueden transformar estas sustancias en nitritos. Y el nitrito sí es cáncer. Y bueno, los carcinógenos naturales hablamos de la aflatoxina beta, que es un potente carcinógeno hepático y que es producido, pues, es una micotoxina, la aflatoxina beta 1, B1, producida por el Aspergillus flavus, que crece en el mal almacenamiento del maíz, el arroz, el trigo, no controla la humedad. Miren, esta es una información que yo me la robé a ustedes. No me lo miento. Esta es una tesis que estaban haciendo y estaban utilizando al maíz morado. Al maíz morado como parte de la alimentación, o sea, el suplemento, ¿no? O sea, cortar un poquito los alimentos y suplementar con eso, o sea, bajar un poco los costos para que pueda hacer la alimentación mucho más fácil, más rápido, etc. Y se utilizó, creo que la mazorca, todo, mazorca, y lo pusieron en ellos. Pero ellos en su información, cuando pusieron esto, Mapache, Mabushi, de Japón, en 2008 vieron que la antocianina proveniente del maíz morado inhibieron la viabilidad de células cancerosas e inducían la apoptosis en las células tumorales mamarias derivadas de los carcinomas mamarios, activando la fase 3 y una proteasa clara asociada con la fragmentación de la y la apoptosis, reduciendo así a las células tumorales. Entonces, lo han hecho in vitro. Y luego y otros más, evidentemente se mostraron que la proliferación de cáncer de la población humana fue inhibida por las antocianinas del maíz morado, al limitar la expresión de la ciclina de 1 e inhibir la fase 1 de crecimiento celular. La antocianina es todo aquello que es oscuro, que es morado. Entonces, los alimentos, los vegetales que tienen este morado, tienen antocianina. La colorante,
Pero ahora, la beterraga no sé. No sé de qué nosotros tenemos. Esas son las angioseminas. La berenjena está en la casa. La chicha sobre sí. No, pero respecta todo. Ese muere por comer. Bueno, la carcinogénesis por radiación, vamos a ver la radiación no ionizante. No ionizante del radio, del microondas, del infrarrojo, del misil. Y la radiación ionizante de los rayos X, la bomba atómica y la luz alta. Bueno, este es nuestra dos. Dice carcinogénesis por radiación, bajo la forma de rayos ultravioletas, a la luz solar o como radiación ionizante electromagnética, rayos X, rayos gamma, partículas alfa, beta, fotones, neutrones, que van a transformar las células y a inducir. Cuando se habla de los rayos ultravioleta inducen a carcinoma escamoso, vaso celular, o sea, todo lo que está relacionado ¿qué cosa? A la epidermis. Las células escamosas son de la epidermis, las células que se encuentran en la base de la capa basal de la epidermis también puede inducir a cáncer, a carcinoma, son epitelios o carcinoma, pues, o también al melanoma cutáneo y posible melanoma. Y esto va a depender, dice, del tipo de rayo ultravioleta, la cantidad, la intensidad y la cantidad de absorción por la melanina. O sea, nosotros, estos daños que pueden producir los rayos ultravioleta están contrarrestados por la melanina que tiene nuestra epidermis. Ustedes han visto que en verano nuestra melanina aumenta, ¿sí? Porque también los rayos ultravioleta están mucho más fuertes en verano que en invierno. Y por eso se incrementa la cantidad de melanina para proteger a los rayos ultravioleta. Bueno, pero nos dicen que también el rayo ultravioleta tiene 3 rangos de longitud de onda, por eso tiene 3 tipos de rayo ultravioleta. Tenemos la ultravioleta que no produce nada, la ultravioleta B, que sí es el responsable de todos los cánceres que estamos hablando, cánceres cutáneos, y el C, ¿no? Que son mutágenos, potentes. Mutágenos potentes, los rayos ultravioleta C, pero que no tienen importancia, no son significativos, porque son filtrados por la capa de ozono. Cuando no haya capa de ozono, imagínate qué es lo que va a producir los rayos ultravioleta C. ¿Acuerdo? Yo ya no voy a estar. Bien, ¿qué es lo que produce los rayos ultravioleta B para producir estos cambios? La capacidad carcinógena de estos rayos ultravioleta B es por la formación de dímeros de proteína del ADN. Este se puede reparar por el sistema REC. Vienes tarde y todavía te pones tarde. Tú no me miras a mí, me estás uniendo. ¿Quién está contando? A mí se me pasa rápido. Bien. Entonces tenemos un sistema que necesariamente va a reparar. Pero cuando hay un exceso, todos los excesos humanos, se sobrepasa de cosa, la capacidad reparadora del sistema REM. Es como cuando quieres, hay un vaso para que tomes agua, se va llenando. Cuando se derrama, se derrama un piña, pues el vaso ya no lo puede tener. Todo tiene un límite. Por eso no hay que exponerse en exceso al sol. Tu capacidad se va a sobrepasar. Y no va a haber quien repare el daño que hay ahí. Y por eso da lugar a errores de transcripción, miren. A errores de transcripción. Y los errores de transcripción, ¿a quién va a estimular? ¿A quién va a convertir? ¿A quién? ¿A los protogenes o a los genes supresores? A los protogenes. ¿En qué lo va a convertir? En no. ¿Te das cuenta? Bueno, y dan lugar a los cánceres. Como por ejemplo este gatito blanco. Tiene la piel blanca, ¿sí? ¿Tiene melanina? Sí, pero muy poca, que no la protege. Y ya miren, el daño ya se está produciendo en el borde
Las orejas no tienen mucho pelo, ¿no? Tienen más escaso pelo que por otro lado. La interna más todavía. Y comienza por acá, por las zonas donde más se expone. Y estas, miren, acá hay una zona que está alopécica, pero que también está hiperemitación, hay eritema. Y otras en las cuales hay costra. ¿De qué hay costra? ¿Hay daño o no hay daño? Sí. Entonces, ¿qué se está produciendo? Daño. Y es posible que sea un tipo de cáncer cutáneo, y es más probable que sea un carcinoma de células estómagos, que puede expresarse en las orejas, hasta en la cara también. Y que muchas veces, ¿no?, se ve como una herida o como una úlcera que no se ve mucho en el tratamiento local y en el tratamiento sistémico. Y para asegurarse de qué es esto, puedes hacer una citología, una impronta, sacas esa costra que está ahí, limpias un poquito de agua oxigenada para matar los glóbulos, pones una lámina, una impronta y haces citología, tu colorante que demora como unos 3 minutos, lo dejan secar y ya veo, porque así, haciendo la impronta está recogiendo qué cosa, células. Las células se pegan a la superficie de la lámina y es posible teñirlas y leerlas bajo. ¿Y qué lo ha recogido? Ha recogido células, por eso se llama cito. La histopatología es un estudio del tumor en sus dos componentes, el parénquima y el estrógeno, el hemórrago. Pero la citología solamente es el estudio de qué? De células, nada más. Eso siempre tenemos que decir. Bueno, la radiación ionizante, ondas electromagnéticas, rayos X, rayos todas son cancerígenas. Y por eso la evidencia es abrumadora, porque las personas pioneras en el uso de los rayos X sufrieron de cáncer hasta la piel. Los mineros, dicen, de elementos radiactivos en Europa Central, en las rocas montañosas. Estados Unidos tiene una incidencia de cáncer de pulmón que dice mayor que los otros. El seguimiento de los supervivientes de las bombas atómicas que hayan sobre Hiroshima y Nagasaki es muy revelador. ¿Cómo pudieron sobrevivir esas personas? Y la bomba desapareció a miles, millones de personas. Así instantáneo, ¿no? Pero sin embargo no sobrevivieron. Y estos que han sobrevivido, pues tuvieron una incidencia de tumores, primero de leucemias y después, tras una latencia de 7 años, aumentó la incidencia en otros tumores como carcinoma de mama, colon y todo eso. Y aquí viene una información que espero que lo tomen en cuenta y que lo dice el libro Patología y dice esto: en la actualidad, con la extensión del uso de la tomografía computarizada, los niños sometidos a 2 o 3 tomografías corren el riesgo triple de leucemia. Y los que han sido sometidos a 5 o 40 exploraciones, me parece demasiado, de tomografía, un riesgo triple de tumores celulares, hechos que suscitan una enorme preocupación. Pero tampoco es tan mala la noticia, porque hay un riesgo bajo, cada 10 años, uno entre 10.000. Pero de todas maneras, los niños son muy pequeños y hay que hacer una tomografía. Es muy indispensable, pero si no, mejor. Bueno, el riesgo de cáncer a la radiación ionizante, los cánceres frecuentes asociados, leucemia, cáncer de la tiroides, cáncer de la mama y otros más que hemos visto que después de tantos años comenzó la latencia y la presión parciales al pulmón, al estómago, al colon, al esófago, y los mismos. Bueno, en cuanto a la carcinogénesis viral, hay virus que inducen, que provocan tumores. Hay varios. Y el humano más. Entonces dice, se debe a que
mutaciones secuenciales resultantes de la integración del ADN viral. El ADN se adhiere al ADN de los genes. Además, también se da por la expresión de oncogenes virales sustituyendo los oncogenes como genes promotores del cáncer en las células infectadas. La carcinogenicidad indirecta. Los virus tumorales implican inflamación crónica y un estado de inmunosupresor derivado de las células infectadas. La inflamación crónica provoca acumulación de daños en el ADN en las células madres tisulares mediante la lesión y regeneración tisular repetida. Algunos cánceres asociados a virus presentan patrones específicos de daño del ADN, también denominados firmas de mutación. Ejemplo de virus que provocan los retrovirus. Los retrovirus producen neoplasias hematopoyéticas, tales como la leucosis aviar, la leucosis bovina, la leucemia felina, la leucemia bovina. Estos virus pueden transmitirse vertical o horizontalmente. Algunos infectan tejidos por transmisión vertical a través de las células germinativas en el lugar de su ciclo, constituyéndose un factor importante en la diseminación de la leucosis fluorescente. Esto es raro. Aquí creo que una mayor llegaron a encontrar leucosis justamente de transmisión vertical. Quiere decir que los productos de éxito, pero una lucha legal. Y bueno, creo que ya los métodos para hacer el diagnóstico son mucho más sofisticados. Bueno, la transmisión horizontal la transmisión horizontal es la más común. Se realiza por contacto directo de unos a otros. En medios como la sal, bucal y trachea se infectan y se replican el virus que se elimina por el suelo y por contacto. En la mayoría de los casos de infección no da lugar al desarrollo tumoral de una respuesta exitosa. En el gato, por ejemplo, del 5 al 10% de la población tiene anticuerpos contra el virus de la leucemia felina. Lo que quiere decir que han sido infectados, pero únicamente el 0.5 desarrolla. Y solamente un porcentaje aún más bajo desarrolla los humanos. Porque no todos los gatos que son positivos a la leucemia felina les crecen tumores. Hay unos que se mueren por su leucemia, han sido positivos, nunca. Y hay otros que no así. Es un porcentaje bastante bajo. Bueno, virus que causa cáncer en los animales, tenemos el virus de la leucemia felina, el virus de la leucosis bovina, el virus de la leucosis aviar, el virus de vascular de sal, sarcoma de Bose, polioma de ratón, cáncer endometrial, el cáncer mamario hereditario del ratón. Esto generalmente creo que se han sucedido en animales, ¿no?, de laboratorio, en los cuales se ha visto. Y la enfermedad de Marek es una de las enfermedades que produce tumores, pero no es conocida como tumores. La enfermedad de Marek, si no me equivoco, es un herpes virus. Ahí está el herpes virus. En cambio, la leucosis a veces sí es un herpes virus. Y los demás son. Y la enfermedad de Marek se presenta desde miren, crecimientos nodulares blanquecinos en toda la cavidad celónica, pero que no solamente está en la cavidad celónica, puede también invadir o crecer en los nervios, en los órganos. Es muy diferente a bioma, origen y función. La leucosis aviar. ¿Qué es lo que dicen? ¿Este es el hígado o este es el vaso? Este es el vaso. El vaso crece en aquellos órganos que tienen que ver con el tejido linfático. Puede hacer metástasis
Vamos a ver dos cosas, la caquexia del cáncer y el síndrome hepático. La caquexia del cáncer, lo que estamos hablando, un paciente con cáncer, aunque no le haga la quimioterapia, siempre va a manifestar esta caquexia, esta baja de peso, esta baja de la masa muscular, también debilitada. Pérdida progresiva de la grasa y de la masa muscular, acompañada de vida, anorexia y anemia. Ahora, dice, esto en la evidencia actual es el resultado de qué cosa? De la acción de citocina. ¿Cuál? Principalmente la NT. ¿Se acuerdan de la NT? Es un medio límite de la inflamación, ¿cierto? Es una citocina. Pero ¿quién la produce? Se la produce tanto el paciente como también el niño. Además que también su el metabolismo en el paciente del cáncer también es negativa. En vez de sintetizar, degrada más de lo que sintetiza. Y en cuanto a calorías también. Por eso se va. No es que el tumor se come los nutrientes, nada. Es por eso que es llamado, que fue utilizado, ¿saben cómo se le llamaba primero el nutriente? Se llamaba la carnitina. Ese es el factor nutrición. El otro efecto son el síndrome paraneoplásico. Y este síndrome paraneoplásico es el conjunto de síntomas complejos que no se puede explicar, pero puede ser por metástasis, por diseminación local o distancia entre metástasis, o por elaboración de hormonas típicas del tejido nervioso del tumor, pero solamente ocurre en el 10% de los pacientes. Pues, ¿cuál es la importancia de mencionar a este síndrome paraneoplásico? Nos dicen que esto puede ser el primer síntoma de un cáncer oculto. Por eso es importante mencionar. Ahí está. Porque alerta sobre la presencia de un cáncer oculto o previamente no diagnosticado, permitiendo así la detección temprana de la malignidad, que a su vez puede mejorar el pronóstico del paciente y la efectividad del tratamiento. ¿Quieren leer? Es el 230 de Horns. Y aquí viene siempre el cuadro. Ahí está, síndrome de Cushing. Por ejemplo, síndrome de Cushing. Asociada a qué cáncer? Carcinoma microcístico del tumor o carcinoma de páncreas, tumor tubular. El mecanismo por el cual se produce el síndrome de Cushing es que las células tumorales producen ACTH o una sustancia similar a la ACTH, que eso nos lleva a un síndrome de Cushing. La hipercalcemia. La hipercalcemia se puede presentar el carcinoma del pulmón, carcinoma de mama, carcinoma del riñón. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo causal, proteína relacionada a la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea para que haya un estado de hipercalcemia. Acá, por ejemplo, alteraciones óseas articulares infantes blandas, osteoartropatía hipertrófica y artropaquia digital. Artropaquia quiere decir que al final se vuelve los dedos bastante de distancia ancha. Dice que el cáncer que está relacionado a esto, el carcinoma ojo, se valió para un carcinoma broncoágeno, mecanismo, no sé. Otra como alteraciones vasculares como la trombosis venosa, que se puede dar en cáncer del páncreas, carcinoma broncoágeno, y el mecanismo es productos tumorales, como las mucinas, que van a activar de cosa la coagulación. Hasta un endocarditis trombótica, que no es bacteriana. Cáncer es avanzado y la endocarditis trombótica sin bacterias, abacteriana. Cualquier cáncer avanzado. Mecanismo, la hipercoagulación. La hipercoagulidad, ¿se acuerdan de la hipercoagulidad dónde estaba? En la tierra de virus. No, una rata. Es
cáncer colon, un adenocarcinoma de colon. Pero miren que este adenocarcinoma de colon ha sobrepasado toda la pared del intestino. Y ha sobrepasado la pared y se ha expresado ya en el peritoneo. Y se ha diseminado en la cavidad, toda la cavidad. Y no solamente la cavidad peritoneal, que ves ahí, dicen todos los blanquecinos de 1 a 2 milímetros de diámetro que está acá, diseminado acá, ha atravesado el diafragma y también está sobre el peritoneo. Y esta es una forma de metástasis que le llaman de siembra directa en la cavidad. Tenemos 3 formas: siembra directa en la cavidad, hematógena y linfática. Gradación y estadificación. Bien, se han desarrollado sistemas que expresan en términos semi-cualitativos el grado o nivel de diferenciación y también el estadio o extensión de la diseminación del cáncer, como parámetros de gravedad clínica de la enfermedad. ¿Qué tan grave? ¿Cuándo se distingue? Para determinar también el pronóstico. ¿Qué significa determinar el pronóstico? El pronóstico del clima es que todos los días se frío. Sin embargo, ¿qué día salió esto? Para todos, no para tus hijos. Creo que fue un solazo. Bueno, yo estaba en antes un solazo y dije, y acá en antes seguí eso todo. Bien. Entonces dice, el pronóstico del día va a ser medio dolor. ¿Y qué pasa con cenar? Nada, el clima no le hace caso. Bien, pero está pronosticado. Estoy diciendo qué es lo que va a suceder a futuro, ¿sí? Eso es pronosticar. Con esos resultados, voy a decir qué es lo que puede suceder a futuro en este caso. En este paciente. Eso es pronosticar. Gradación. ¿Cómo se grada? La gradación se basa en la diferenciación de las células tumorales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se parecen las células cancerosas a las células normales. Pero también hay otro. ¿Cuál es ese otro? El índice mitótico. Número de mitosis como supuesta correlación de la agresividad de la cáncer. Este índice de mitótico se da por campo. Es decir, en un campo de 40, por campos de 40, ¿cuántas mitosis has encontrado? Eso es. ¿Cuándo es agresivo? Cuando sobrepasa las 5 mitosis por campo. Es decir, es un tumor que tiene una velocidad de crecimiento acelerada. ¿Cómo se clasifica? De 1 a 4, a medida que la indiferencia aumenta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde dice? Hasta la mitad. El objetivo es buscar hasta qué punto las células tumorales se asemejan a las mismas. El grado 1 será bien diferenciado, el grado 2 medianamente diferenciado, el grado 3 indiferenciado y el 4 amenazado. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo pueden ustedes reconocer cada? A ver, el bien diferenciado. ¿Podrán reconocerlo o no podrán reconocer un bien diferenciado? Sí. Ya, pero recuerden que estamos viendo cáncer. ¿Sí? No se olviden. Estamos viendo cáncer. Entonces, estamos viendo cáncer necesariamente dentro de mis características. Tiene que cumplirse por lo menos 3 características de malignidad celular, ¿sí? Que está en la clase. ¿Sí? ¿Han visto eso? Espero que lo hayan visto. Entonces, las células, como se parecen mucho, tratarán de imitar. Si es una glándula, tratarán de formar una glándula. Si no sé, el origen es el mitosis, tratarán de formar también. Cuando hablamos de
ya de repente ni siquiera si son de origen inferior, que no se juntan con los grupos, y están más dispersos. Y el grado 4 ya es anaplásico. Y en el anaplásico sí voy a encontrar cosas, sobre todo mitosis A y células centrales. Puede ser o tener un núcleo o muchos núcleos. Totalmente indiferenciado. O sea, no hay nada que se le parezca a la célula o al órgano tejido original. Entonces, si encontramos mitosis atípica, entonces sí o sí es grado 4. Pero no sé, una típica que yo sí de grado 4. Una golondrina sin grado, no es ese dicho. Y bueno, entonces este es el grado. ¿Cómo se da el grado? ¿Cómo se grada microscópicamente? Tú ya tienes tu foto de todo tu maligno. A ver, ¿qué grado es? Ahí no, ¿para qué no? Foto representativa de un ser interesante. A ver, dice, por ejemplo, dice, a ver, ¿qué grado le pondrías a este y qué grado le pondrías a este? ¿Quién es uno? Derecha. Izquierda. La izquierda, este es uno. ¿Y ese? Dos. Ya, vamos a ver dos más. Ahí está, esta es una mitosis tripolar, pues es una mitosis A. Miren las células, así comenzó, ¿no? Se supone que este es un adenocarcinoma de colon. Acá las células están todavía están conformando que las glándulas funcionan. Van a nacer un hito. Bueno, eso no vale. Hay que ver hipercromasia, hay más de una fibra, debería de haber dosis, algo que indique que tiene que haber ahí. Ya también que conforme todo bonito, pero también tengo que explicar características que indican que estoy viendo aquí. Es importante. Y luego acá, este es un grupo de células, porque algunas están acá, porque no están tratando de ser una luz, otras no. Podemos llamar que es un grado 2, mediante diferenciado, ese es un grado 3, y indiferenciado donde se están agrupando, porque es solamente un grupo. Y este grado 4, que es anaplásico, miren cómo están las células. Las células, cada uno va por su lado, no tienen una forma definida, nada. Algunas son grandes, otras más pequeñas, otras son típicas. Entonces, este es el más agresivo. La estratificación del cáncer. ¿Cómo se estaría el cáncer? La estratificación del estadio se basa en primero, el tumor primario. Segundo, la metástasis hacia los nódulos cercanos y los nódulos cercanos. La tercera es la presencia o ausencia de metástasis hematógena. Y esta metástasis determina las posibilidades de supervivencia. Esto lo usa este sistema fue desarrollado en la Reunión Internacional del Cáncer. Se hizo este sistema ENM para el cáncer mamario principalmente, pero también se usa como base para también otros cánceres, aunque les hacen algunas modificaciones, pero esta es la base de este sistema ENM, donde es el tumor primario, tiene la afectación de los nódulos linfáticos y el de la metástasis. Esto nos pone en medio del atlas de anatomía patológica de Steven Syndrome, y donde nos dicen que tendré NN. De 0 no hay tumor, N0 no hay afectación linfática,
T2, un tumor de 2 a 5 centímetros. Un T3 ya no dice que la medida no debe ser grande, pero dice que ya está de cosa en la piel y también la pared torácica. Ojo, uno más, pared torácica. O sea, ya ha sobrepasado la dermis, la dermis, el músculo y el hueso, ¿sí o no? ¿Cuánto recibe, cuánto imagen? Y bueno, eso es con respecto a las T, tumores. El N habla de la afectación, 0 no hay nada. N1, de los nódulos linfáticos cercanos ya están tomados. El N2, tanto los cercanos como los lejanos, también ya están tomados. El M0 no hay, el M1 es la metástasis demostrable. Se ha demostrado lo que sabe la tomografía, que sería la tomografía, pero ya está demostrado que hay metástasis. Y el MX, que es la sospecha de pero no se ha demostrado. Entonces, chicos, estén atentos a esto porque yo puedo poner como podría decir, explíqueme un adenocarcinoma mamario tipo 3. ¿Qué puedes decirle al señor? Voy a decir, le voy a sacar el tumor, va a crecer de nuevo, ya nunca más va a crecer. Entonces, eso es lo que te digo. ¿Cómo vas a interpretar? Y el estadio, esta es la estadificación. La estadificación, ¿quién lo da? Lo da el clínico o el público. En cambio, el grado lo da el histopatólogo o el que está haciendo el estudio microscópico. Bien, diagnóstico en laboratorio tenemos el método histológico y citológico. Ya les he dicho, una cosa es estudiar a las células y otra cosa es estudiar el tumor en sus dos componentes que son el parénquima y el estroma. El que da el diagnóstico definitivo tiene que ser el histopatólogo necesario. Ahora, chicos, es importante que para tener un diagnóstico, cuando yo mando una muestra, dar todos los datos posibles de qué especie es, qué edad tiene, que es hembra, es macho, dónde le salió el tumor tomando como referencias anatómicas. No dice, le salió en el dorso, no dice cuánto mide, nada. Y encima ni siquiera te mandes todo el tumor, te manda un pedacito miserable y dice el cáncer. Y dices, ¿tú qué? Y el clínico o el oncólogo, ya no. Ya, mañana quiero el doctor. Es posible que mañana no tenga. A lo sumo 3 días en el proceso. Pero para que tenga su. Y eso, cuando sale la lámina, el patólogo tiene que sentarse a observar. Si tiene todos los datos posibles, todos, entonces el diagnóstico también puede salir igual. Pero si le das tus pocos datos, hay mucha referencia. Entonces, no pierdas la paciencia. Por eso los datos son muy importantes. Hay algunos clínicos que no quieren dar mucho dato porque dicen, ay no, aquí se me van a robar. Yo no creo que ningún patólogo te quiera robar. Hay tanto trabajo. Bueno, entonces los datos son importantes, el sitio, el tamaño, la forma, si la piel es intacta o desintacta, si hay úlcera, si hay otros o no hay otros. Entonces, todos esos datos son muy importantes. Y cuanto más datos es, más rápido también se da. Bueno, nos dice que también hay muchos abordajes para la toma de muestras, hacer la biopsia, aspiración con aguja, impronta, extensión citológica, y todo va a depender mucho de la naturaleza del tumor. Por ejemplo, si es un tumor, como son los carcinomas epidermoides o los melanomas, que muchas veces forman úlceras, los melanomas en la boca, úlceras se vuelven. No le vas a hacer una función ni un raspado, ¿no? Si él tiene una úlcera, le va a doler. Límpialo bien y hazle una impronta.
también la molestia del pobre paciente que ya tiene dolor de tumor que está ahí. Es un tumor denso, por ejemplo, los linfomas, lo que decía, como lo vemos acá en internet. Y si no le duele, los nódulos linfáticos pueden ser unos tamaños exagerados, que tú lo puedes ver con facilidad. Este nódulo linfático escapular que nunca se ve, ni siquiera lo puedes palpar. Pero es muy exagerado, así que se puede ver así y que se puede hacer una aspiración por aguja fina o aguja gruesa, y que también cuando tú lo tocas es blando. Y generalmente cuando son blandos que son muy celulares y tienen poco estómago. Aquellos tumores que tienen una densidad firme es porque tienen tanto células como también estómago, está desarrollado. Pero aquellos tumores que son blandos que son muy celulares. Tipo también puede ser seminoma difuso, porque han visto bastantes celulares, ¿no? Y eso es. Entonces, tampoco le vas a estar metiendo la aguja al pobre que tiene seminoma, no le debe usar. Aunque hay sitios también hemorrágicos en los celulares y de necrosis. Crecen tanto que algunos ya, algunas células, no hay mucho vaso sanguíneo para que se nutran y se oxigenen, etc. Aquí sí, excelente para sacar aspiración. Muy material. Bueno, la conservación apropiada de la muestra también es importante. Si es biopsia, vamos el tumor, lo extraído el tumor, el pulmón es el figador, el mejor figador. No usen alcohol. No usen. Porque el alcohol sabe qué pasa cuando usted le hace la muestra del alcohol, lo deshidrata, lo vuelve duro. Y aunque lo remoje por siglos de los siglos, duro. Y va a producir problemas. El tumor tiene una capacidad de penetración, pero también tiene que haber una proporción entre el base, el formol y la base. Vas a poner una muestra de 10 centímetros en una botella, de tapa verde con la punta y todo. Y el formol lo va a poder dejar adentro para que los procesos ya de degradación están dados. Solamente afuera nada más. Y a veces uno tiene que arreglarse. Y te mandan así, y aquí arreglar este día, ¿qué vamos a hacer? Pero no está bien ya, que sacarle nada más esta parte de la cámara. No quedó. Ya. Bueno, la inmunoquímica también es necesaria, pero para esto tenemos que tener disponibilidad en el cuerpo monoclonal, porque se trata de neoplasias específicos que faciliten en gran medida la identificación de productos celulares, de superficie, etc. Ahora se está haciendo acá inmunoquímica, ya se está haciendo, ya. Espero que siga haciéndose la técnica que se está haciendo también, ella está dispuesta a hacer inmunoquímica, especialmente para veterinarios, no por más. Bueno, ¿para qué son buenas la inmunoquímica? Para clasificar tumores diferenciados, clasificar de sarcoma, determinación del lugar de tumores metastásicos, detección de moléculas y resultados pronósticos. Acá, por ejemplo, hay algunos anticuerpos como el CD1 para detectar células elásticas, también CD4 para el linfocito T auxiliar, CD8 el linfocito citotóxico, CD30 celular de Steinberg, S100 para células Schwann, HM45 para melanocitos, AE1 y AE3 para citoqueratinas, o sea, pueden indicar algunas neoplasias que son de origen citoqueratino. Luego tenemos el BIM, que es un marcador monoclonal para poder determinar si son sarcomas. Y la fabricoproteína para tumores o cánceres. Bueno, el diagnóstico molecular ya es un diagnóstico para parecida con los tumores, pero que también el diagnóstico molecular también puede detectar algunas inactivación
por alelos que pueden estar dañados, que se han podido heredar. Bueno, y los marcadores tumorales, que son indicadores bioquímicos, es fácil de poder utilizarlo porque esta técnica que se puede utilizar en el plasma y los vehículos corporales, o sea, la obtención de la muestra bajo estos marcadores es simple. Entonces, estos pueden ser antígenos, superficies, proteínas citoplasmáticas, mismas hormonas, que se van a detener en el plasma de los vehículos corporales. Es una prueba que apoya el diagnóstico, que podrían utilizarse, como por ejemplo estos antígenos vegetales, la hepatoproteína, que solamente lo produce el feto, pero en casos de hepatocarcinomas, estos niveles se pueden detectar en la sangre. La fosfatasa prostática, que se puede también prescribir una función de hipasmeloría, pero que suele presentarse en el PSA, antígeno específico de la próstata, el PSA que se detecta en el cáncer de próstata. Mucinas y otras glicoproteínas que se pueden detectar bien en el plasma sanguíneo, el CA125 específico para el cáncer de ovario. Pero no solamente el cáncer, creo que cualquier ando venida como maligna suele elevarse o suele presentarse y los niveles elevados de estados. Aquí nos habla de la fosfatoproteína, glicoproteína, que solamente se puede, dice que la vamos a ver en casos de cáncer al hígado y se va a detectar el intestino, que sea antígeno específico de la próstata en cáncer, que sea 125 Bueno, el tumor primario sabemos que es propio del órgano o tejidos. Y los secundarios son los metastáticos.